Ya me cansé, ya me harté de estar escuchando de ese montón de escuincles. A tus niños los odio. Así es, los odio. Esas fueron algunas de las palabras que Steven le dijo a Ignacio y que provocó que su amistad se fracturara. Supongo que ya sabes que hablo de una escena de la película de Nacho Libre. Película que fue estrenada por ahí del año 2006 y que yo he visto un sinfín de veces desde aquel entonces. Y como estoy seguro de que tú también ya la has visto bastantes veces, no pienso hacer un resumen detallado sobre la película, sino más bien hablar sobre ella, en cuanto a cosas curiosas que he notado y que hoy en día me hubiera gustado que la película pudiera explorar o abordar de alguna manera con tal de enriquecer la historia. Puede ser expandida para dar desarrollo o cierre a historias de algunos de sus personajes secundarios que en realidad no son del todo tan secundarios, ya que conforman un pilar importante sobre las decisiones que toma Ignacio y el por qué lo hace. Entonces, bajo ese contexto podrán entender un poco más mi interés sobre algunas cosas que no se explicaron en la película. Imaginemos que la historia de la película va a ser adaptada en una serie de Netflix, Max, Prime Video, etc. Una serie que por lo regular tienen de 8, 10 episodios, algunos 12. Entonces, si cada capítulo durara alrededor de 40 minutos o una hora, podría durar entre 8 o 10 horas en total. Así que pues bueno, vamos a darle, ¿no? La historia comienza con el joven Ignacio, un niño que vive en un monasterio debido a la muerte de sus padres. Y ahí es donde comienza mi primera duda. ¿Cuál es la historia de los padres de Ignacio? En la película, Nacho le dice a Encarnación que su padre era diácono de México y que su madre era misionera luterana de Escandinavia y que ambos murieron. Pero nunca menciona de qué manera fallecieron sus padres. Y aunque es entendible el por qué en la película no se abordó este tema, me parece que la historia de sus padres pudo haber enriquecido demasiado a la historia personal de Nacho. Me dediqué a investigar un poco sobre qué es un diácono y qué es una misionera luterana. Un diácono es un ministro religioso que forma parte de la jerarquía de la Iglesia Católica. Tienen un papel importante dentro de la comunidad, ya que se encargan de diversas tareas y responsabilidades como asistir al sacerdote, predicación de la palabra de Dios durante las misas, realizar obras de caridad y servicio social, entre otras cosas. Por otro lado, la fe cristiana luterana es una rama del cristianismo protestante que surgió a partir de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero en el siglo XVI. Algunas diferencias notables entre ambas religiones son que los luteranos no reconocen la autoridad suprema del Papa. De igual forma no veneran a María ni a los santos como intercesores ante Dios. Los luteranos también rechazan la práctica de las indulgencias, que son una especie de perdón que la Iglesia Católica otorgaba a los fieles para reducir o eliminar la pena temporal por los pecados ya perdonados. Debido a estas diferencias entre ambas ideas religiosas, a través de los siglos han habido tensiones, y esto pudo de cierta manera influir en la muerte de los padres de Nacho. En la película no se especifica en qué época transcurre la historia, pero por el ambiente y ciertos detalles de la estética y la atmósfera se puede intuir que se desarrolla alrededor de los años 70. Y si bien la religión es algo muy presente hoy en día, en aquellos años era más frecuente que las diferencias religiosas pudieran generar tensiones o conflictos. Por lo tanto, dentro de la historia de la película podría plantearse el hecho de que el padre de Nacho era miembro de la iglesia y que en algún momento este conoció a quien en un futuro sería su esposa. Pero debido a la diferencia entre ambas religiones, pudieron haber sido víctimas de un ataque motivado por sus creencias, ya sea por fanáticos religiosos, por grupos extremistas o por mismos miembros de la iglesia que estaban en contra de la relación entre ambos. Y esta última es la opción que yo decido tomar, más que nada para darle un toque dramático a la historia, y más porque tras su muerte y dejar a un niño huérfano, la iglesia decidió acoger a Nacho, pero guardándole una especie de rencor por ser producto de una relación que ellos no aprobaban. Y es por eso que algunos miembros de la iglesia, o tal vez todos, trataban mal o menospreciaban a Nacho, golpeándolo de vez en cuando o dándole tareas sin previa capacitación solo para humillarlo o alejarlo de ellos. Continuando con la historia principal del pequeño Nacho, mientras que este desde pequeño mostró tener una actitud extrovertida y divertida, en otro punto de la ciudad existe otro niño que, a diferencia de Nacho, este es más introvertido y serio, cuyo nombre es Esteban o Steven. Y para ahondar en la historia de este personaje que en un inicio se nos muestra como alguien de escasos recursos, de apariencia de vago, por lo descuidado de su imagen, en su pasado podríamos imaginar que ese también pudo haber tenido la ausencia o la pérdida de sus padres, pero que a diferencia de Nacho, él no estuvo en el hogar para huérfanos de la iglesia, sino que fue cuidado por sus abuelos o adultos mayores de la zona. Y digo esto porque en la escena donde Nacho finge una pelea con los sujetos en la calle, Steven le dijo que llevaría a 3 amigos suyos para que lo golpeen, y al llegar todos estos eran adultos mayores.
Entonces pudieron haber sido ellos quienes lo cuidaron o estuvieron al tanto de él en su niñez. Entonces para mí así pudieron haber abordado un poco la historia de este personaje. Un niño que igualmente huérfano, que creció viviendo con carencias aún mayores que las de Nacho, pero que debido a la educación de los adultos mayores, este mostró ser una persona de grandes valores, con un gran corazón y que también puede ser un amigo leal. Nacho desde pequeño encontró un gusto por el deporte de la lucha libre. Esto para nada era del agrado de la iglesia, porque representa un gran pecado, provocando así que lo regañaran y tuviera que oprimir el gusto por este deporte, hasta que en un momento de desesperación o fastidio, y harto de tener que hacer comida de mal gusto por la falta de dinero para comprar mejores ingredientes, decidió salir corriendo de la iglesia para inscribirse en un torneo de lucha libre que había visto en la calle. Para entrar al torneo, Nacho necesitaba a un compañero y no tuvo otra mejor opción que buscar a Steven, ya que este en días anteriores le había robado una bolsa de frituras, mostrando así que tiene grandes habilidades de defensa o lucha, habilidades que Nacho vio en él y decidió que era una buena idea reclutarlo. Juntos, Nacho y Steven comienzan una serie de entrenamientos para estar preparados para el gran torneo de lucha libre. Con la ayuda de Chancho, uno de los niños huérfanos, consiguen la ropa necesaria y demás elementos para poder llevar a cabo sus entrenamientos. El gran día de la pelea llega y lamentablemente pierden, pero aún así les pagan y logran ser del agrado del público, permitiéndoles así seguir participando en más torneos. Con el dinero obtenido, Nacho pudo pagar por mejores ingredientes para su comida, y Steven pudo apoyar un poco a la comunidad de adultos mayores que lo crió y pudo mejorar su imagen y su aspecto físico. Ahora, si bien durante la película vemos que Nacho y Steven pierden todos sus enfrentamientos, como eventos secundarios para la historia se pudo haber desarrollado el hecho del cómo iban mejorando en sus entrenamientos y explorar la relación de Nacho con los niños, ya que él convive y pasa gran parte de su tiempo con ellos, como la de Chanchito y su mamá, que antes de morir ella le regaló un machete de la suerte, la historia de Juan Pablo y por qué prefiere 1000 veces comer una ensalada antes que otra cosa, cosas por el estilo. Durante la historia obviamente no hay que olvidar a la hermana Encarnación, este personaje que funge como el interés amoroso de Nacho. La relación de ambos personajes es muy lindo y se pudo haber desarrollado de una forma muy linda desde la perspectiva en la que la hermana Encarnación ve en Nacho un gran hombre por la forma en la que se relaciona con los niños y su compromiso en la cocina. Y si bien el personaje de Encarnación se ve que es alguien muy centrada o enfocada en la religión, entonces en ella no está el interés de tener una relación romántica con Nacho, pero sí el de ser una gran amiga, compañera y consejera para él. Avanzando un poco más en la historia principal, Nacho está harto de siempre perder. Él quiere tener un día de gloria ganando un torneo, para lo cual Steven le aconseja acudir con un chamán para conseguir huevos de águila, que le pueden otorgar a Nacho una serie de poderes o movimientos legendarios. Esto en la trama pudo servir como parte del nudo de la historia, ya que el chamán no es nada más que un impostor o un charlatán, que solo quiere aprovecharse de la inocencia o ingenuidad de nuestros personajes principales y robarles una parte del dinero que han ido ganando con cada una de sus luchas. Para la historia del personaje del chamán quiero hacer un breve paréntesis, puesto que cuando yo vi la película por primera vez fue mediante un DVD que renté en un videoclub. Entonces al momento de reproducir la película noté que había escenas eliminadas, y entre las escenas que vi recuerdo haber visto la parte en la que Nacho llega con el chamán. El chamán vive en una especie de ciudad o casa hecha de basura o autos abandonados. Como esas escenas eliminadas estaban únicamente en inglés, no estaban dobladas al español, entonces solamente vivo con la idea del más o menos de lo que pudieron haber estado hablando. Y prácticamente el chamán como que los humilla, sobre todo a Nacho. Le pidió que le hiciera una especie de reverencia, en el cual Nacho estaba vestido como con un vestido de novia con palomas. Y Steven hizo una especie de esfinge o monumento del chamán, algo así, porque tenía más o menos como que el mismo estilo. Y ya con eso como que convencieron al chamán para poderle brindar el apoyo a Nacho y llevarlo a donde estaban los dichosos huevos de águila. Pero con eso la historia del chamán refuerza mi teoría de que puede ser adaptado como una especie de antagonista para la historia principal de Nacho y Steven, siendo un constante estorbo o molestia en la vida de Ignacio, obligándolo a pagarle dinero por su silencio y no revelar su verdadera identidad ante la sociedad y la iglesia. Para que la historia de Nacho el luchador siga evolucionando, se podría ver cómo con el tiempo Nacho va sacando diferentes versiones de su traje de luchador, y con esto se pudo haber abordado el hecho de que Nacho se estuviera siendo una persona egocentrista, egocentrismo que de igual manera se puede notar en algunas escenas de la película,
como cuando este decide usar un estilo de ropa vistoso y caro, que de hecho la hermana Encarnación se lo hace ver, que si su ropa era realmente cara o si solamente se veía así, que Nacho simplemente responde con un gracias. Se puede notar que Nacho era alguien egocéntrico, cómicamente, pero acá en la película se puede notar como una soberbia que Nacho fue adquiriendo con el paso del tiempo. Y mientras que Nacho cada vez se va haciendo más egocéntrico, se puede haber abordado la parte en la que con ese egocentrismo Nacho iba perdiendo foco en cuanto a lo que realmente era su motivo principal para las luchas, que era para apoyar y ayudar a los niños del monasterio. Y que este sea uno de los motivos por el cual Nacho no logra tener la bendición de Dios y poder ganar alguna pelea. En la historia principal también se pudo haber desarrollado la relación entre Steven y Cándida, mujer que conocieron al infiltrarse en una fiesta de luchadores profesionales. Cándida puede ser el personaje que sirve como guía y apoyo para Steven, así como encarnación para Nacho, dándole consejos o información de utilidad para progresar dentro del mundo de la lucha libre, ya que Cándida es hija del señor Ramón, que es nada más y nada menos que el manager del luchador Ramsés y dueño de una de las arenas de lucha libre más importantes de la localidad. Ramsés es un luchador con gran experiencia, haciéndolo así acreedor de múltiples victorias, fama y reconocimiento o fanatismo por parte de todo el pueblo. Para desarrollar a este personaje se podría llevar a cabo de diferentes maneras. Una de esas puede ser que éste se sienta un poco intimidado por Nacho, que aunque nunca ha ganado ninguna pelea, su popularidad ha aumentado casi al mismo nivel que la de él. Esto debido a la sencillez y humanidad de Nacho con su público, ya que Ramsés ha demostrado ser alguien que menosprecia y no siente respeto a la gente del pueblo que tanto lo admira, y que para impedir que Nacho logre ganar peleas, este le pide a los colegas con los que Nacho y Esqueleto se enfrentan que sean muy rudos con ellos, que sean muy rudos y despiadados con ellos, a tal punto de hacer movimientos que van en contra de lo que estipulan las reglas de este deporte. Ver que con cada lucha perdida, Nacho se va hundiendo más en el egocentrismo, hasta el punto en el que Steven, harto de sus actitudes, le diga en su cara que estaba harto de él y de sus niños huérfanos del monasterio, provocando así una pelea entre ambos. Pelea que fractura su amistad y hacen que tomen caminos separados por un tiempo, ya que por descuido de Nacho, la gente del monasterio se da cuenta de su alter ego y lo corren del monasterio, haciendo que Nacho abandone la ciudad para irse al desierto, seguramente a morir por el remordimiento de sus acciones. Durante ese tiempo, Steven sigue los consejos de Cándida y decide ir a buscar a Nacho al monasterio para pedirle disculpas por la pelea sucedida. Pero al no encontrarlo ahí, decide emprender un viaje en su triciclo para encontrarlo. Como toda serie, siempre hay momentos de relleno, y la parte de la búsqueda de Nacho puede ser uno de esos momentos, donde suceden mini aventuras como las vivencias de Steven a lo largo de su búsqueda, un proceso de catarsis o autoanálisis de Nacho llevándolo a reflexionar sobre las raíces de sus ideales como luchador, y ya cuando Steven está a punto de abandonar la búsqueda de su amigo, lo encuentra por casualidad a las orillas de la ciudad. Una vez reunidos Nacho y Steven y habiendo aclarado sus diferencias y reforzado su amistad, deciden volver a la ciudad, y una vez ahí, Nacho y Steven tienen un par de torneos y ahora sí comienzan a ganar las peleas, logrando que Nacho tenga la oportunidad de pelear con Ramsés. Y pues bueno, esta parte de la historia puede transcurrir muy similar a lo que vimos en la película. Nacho comienza siendo dominado por Ramsés al punto en el que éste lo despoja de su máscara y mostrando a todos su verdadera identidad. Y en el punto de mayor tensión de la película, donde Nacho cree haber perdido la pelea, llega Encarnación acompañada de los niños del monasterio para brindarle el apoyo moral que Nacho siempre había necesitado todo este tiempo, logrando así encontrar las fuerzas necesarias para vencer a Ramsés. Con su logro, Nacho puede llevar de viaje a los niños del monasterio y con el dinero ganado de sus peleas, logra restaurar el monasterio para brindarles un lugar más ameno y cómodo para vivir. Y pues bueno, más o menos así fue mi visión del cómo se pudieron haber abordado algunos aspectos de la película. Yo creo que mi historia está bastante buena como para hacer la realidad. Así como que Netflix aborde la historia de Nacho y la adapte a una serie. Y pues bueno, aquí en la parte de abajo estarán viendo mis redes sociales. Por favor, síganme si este contenido es de su agrado. Déjenme aquí en la caja de comentarios si les gustó mi versión de la historia, qué cosas le cambiarían o le agregarían. O si no les gustó también, escríbanmelo aquí abajo. Los estaré leyendo a todos. Y pues nada, esto sería todo por el video de hoy. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.